Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. Todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero solo también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Lloré bajito pa' que nadie oyera, me tapé el alma pa' que no doliera. Cambié mi esencia por encajar y me perdí sin preguntar. Dormí con miedos, desperté con dudas. Me hice fuerte tapando mis curvas, pero la mente también se cansa y el corazón ya no se lanza. A que un día me miré sin filtro, me hablé bonito, cambié el script y encontré un sitio que me entendió. Sin instrucciones y todo cambió. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos un placer, un honor de recibir a Miguel Mejía. Miguel es comunicador, periodista, bueno, lleva muchísimos años trabajando en comunicación estratégica. Hoy está un poquito lejos, aunque es colombiano, es de acá, pero hoy estamos viajando a México con Miguel. Y bueno, la idea es que Miguel, que conoce tanto este tema de comunicaciones, que conoce tanto el tema de cómo llevar la comunicación a otros frentes y que también ha vivido el tema que vamos a hablar hoy, vamos a enfocarnos un poco en algo que me parece maravilloso, que es la diversidad. Y la diversidad no solamente es delito sexual, sino cuando hablamos de diversidad muchísimo más allá. Entonces va a ser un tema que yo siento que va a ser muy rico debatirlo contigo, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Kate, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en este podcast contigo, emocionado por el tema que nos convoca. Bueno, vengo con experiencias personales, pero también laborales, que estoy seguro que cada vez los comunicadores son más conscientes de la importancia de la diversidad en todos sus ámbitos para el desarrollo de estrategias, para el bienestar de los colaboradores, para avanzar de una manera estratégica con las organizaciones en las que estamos. Entonces, muy contento y emocionado por estar acá. Súper, me encanta. Yo creo que la vamos a pasar muy rico porque Miguel es un gran orador, entonces nos va a mantener ahí súper, súper enganchados. Y yo creo que, así como hemos dicho, siento que es algo interesante, ¿no, Miguel? Y es que hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos hablando de diversidad y seguimos hablando de diversidad es porque el tema de diversidad se ha vuelto muy, con muchas vertientes, con muchas aristas y en algunos casos pues tampoco lo hemos logrado completar como se esperaría que tuviera, ¿no? Entonces, Ujú. cuando hablamos de esto, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo ves hoy en día el tema de la diversidad? A mí me gusta sentir que las nuevas generaciones cada vez son más exigentes con el tema. Exigen temas explícitos de diversidad, que las organizaciones tengan una preocupación genuina por un talento diverso, por campañas donde se refleje la comunidad LGTBIQ+, la diversidad de generaciones. Eso para mí es muy importante. Yo, desde el ámbito de la diversidad sexual específicamente, siento que todavía falta muchísimo y que es indispensable que las organizaciones hablen del tema. El año pasado en Colombia mataron alrededor de 170 personas solo por el hecho de ser LGTBIQ+. Todavía vemos barreras para entrar a empleos. En las entrevistas aún se nos preguntan por el tema de tu pareja. Entonces, claramente, ahí uno empieza a cohibirse, como digo, que es hombre, que es mujer, será que sí, será que no. Lo vi hace poco en una entrevista, literalmente todo iba maravilloso hasta que dije que tenía novio y ahí todo cambió. La entrevista se tornó tosca y bueno, al fin de cuentas no quedé en el cargo Ujú. para esta universidad, pero definitivamente es necesario hablar de diversidad. O aún tenemos barreras. Hace poco estaba leyendo un indicador que 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato. Eso ya de por sí habla Wow. mucho de los retos que tenemos y las barreras que tenemos para entrar en el mundo laboral y Ujú. las organizaciones que realmente le apuestan a esto, que realmente tienen la osadía, porque en medio de esta línea conservadora que estamos viendo en los gobiernos, toman la Sí. mano y decir, Ujú. venga, no importa, indiferentemente de las directrices, queremos resaltar que esta organización
somos abiertos a este tipo de necesidades de la comunidad, Ujú, pues, es indispensable seguir hablando, es indispensable que los medios de comunicación sigan comunicando todo el tema de nuestras realidades, de los retos que creo. tenemos, que las empresas realmente se tomen la iniciativa de Ujú, mostrar que, pues, que es un lugar seguro para nosotros. Eso claro, realmente espero que no deje de pasar. Claro, ojalá llegue algún día que no sea necesario salir del closet porque es tan natural, que es lo que estamos viendo quizás cada vez más común, pero todavía es un proceso, todavía falta. Esperamos claro. como siempre respaldados por ese tipo de iniciativas. Y es que siento que tú lo acabas de decir perfectamente. Deberíamos hablarlo desde la naturalidad. Las Ujú. personas que somos hoy parte del colectivo LGBTQ+, deberíamos poder decirlo con naturalidad y que ese tipo de preguntas que tú lo acabas de decir que también violentan un poco nuestra intimidad Claro, y que son preguntas muy comunes dentro de una entrevista porque total. utilizamos mucho dentro de la comunidad el tema de tengo pareja y la persona Ajá. de una vez hace el insight y dice, ¿y tu esposo cuántos años tiene? ¿No ve? Ujú. Entonces también es un poco culturizarnos, siento yo, Miguel, desde la forma en la que hablamos, en la forma en que nos Total. expresamos, en la forma en la que le reconocemos la comunicación también del otro, porque siento que se cierran un poco esas brechas y hay organizaciones que también dicen, no, es que nosotros tenemos una cultura súper diversa, no tenemos ningún hito, pueden haber distintos enfoques o distintas personas con diversa orientación sexual dentro de nuestra entidad, pero cuando lo llevamos a la realidad vemos que cuando es esa persona que tiene una orientación sexual diversa, está un poco segregado, segregada, es la persona que Total. no asciende tan rápido dentro de la organización, es la persona que tú no le muestras al cliente, entonces no, mejor que vaya Pedro, porque Pedro sí, O al eh, revés, lo muestran eso, como un trofeo, ¿no? Como mira, somos exacto, diversos. Él es una persona de la comunidad LGTBIQ+, muéstrale el arco iris, por favor. Y es como, tampoco hay necesidad de mostrarme como un trofeo en un claro. caso donde deseo sentir realmente orgánico, donde yo me Ujú, voy a sentir implementado. Hay una frase ya incluso trillada, pero importante. em, la inclusión es cuando no solo te invitan al baile, sino que te sacan a bailar. Es decir, es realmente sentirse parte de algo de una ujú, manera orgánica, que pregunten por tu pareja como lo haría una persona heterosexual. ujú. Y todo el Y tema, que por se ejemplo, preocupen por ti, que no sea algo exacto, que tengan y que en mi núcleo rescatar. familiar. Hay Claro. un tema, por ejemplo, con el tema de los beneficios. A Ujú, veces, claro, para los que son papás hay un beneficios que es poder compartir. Aquí, pues, cada sí, vez estamos luchando para que la paternidad sea un tiempo más prolongado, que ujú, la mujer pueda disfrutar de su bebé la mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Claro, hay ujú, beneficios para las mascotas y a veces las personas LGBTIQ+, que no tenemos hijos, esos claro. beneficios son muy relegados. Entonces, es como Ujú, siempre estamos atrás, ¿cierto? ¿Cómo claro. podemos sentirnos más incluidos? ¿Cómo podemos Ujú, pensar en el bienestar de esa familia? Que total. diversidad de familias, ¿cierto? Incluso Ujú, qué beneficios pueden tener, cómo los puedo apoyar para el tema de la marcha, para ese tipo de cosas ujú, que para nosotros puede ser importante. Es necesario que las empresas se pregunten, indaguen por ese bienestar, por claro. cómo se sienten bien. Total, porque es que siento que nos vamos a los polos, ¿no? Organizaciones Exacto. que dicen, yo soy súper diverso en la teoría, porque sobre todo para Ujú, las personas que están acá en Colombia, pues eso da ciertos beneficios extralegales también. ujú, Entonces, sí, en la estructura soy diverso, en la práctica no. Y las otras empresas que van un poco más humanizadas, un poco más conscientes, que dicen, oye, sí, este mes es importante, ¿qué ujú. necesitas? ¿Quieres participar? Vamos como entidad y sabemos que hay grandes empresas que hoy participan en la marcha, sobre todo acá en Bogotá, que van con el hito empresarial, te dan tu camiseta, se Total. preocupan por cómo te sientas, ¿no? Es una diferencia mucho en la comunicación y no por eso la empresa es segregada y, uy, mira esa empresa, sino es aplaudida también, ¿no? Total. Realmente todo este tema del pinkwashing, que es en junio nos decimos de arcoíris y luego en Ujú, julio volvemos a la normalidad, es algo que definitivamente hace mal, pero también quisiera destacar el papel de las empresas que se están tomando en serio este tema de la diversidad y que realmente, por ejemplo, en junio, que es como el hito de la conversación, se toman iniciativas en ujú, capacitaciones, forman, dan beneficios, apoyan la marcha, porque claro, todo el tema de esos planes de diversidad, en muchos casos necesitan un presupuesto, un claro, doliente, tiempo de las personas. Hay ujú, organizaciones que lo están haciendo bien, como otras que creen que solamente es cambiar el logo y ya. Entonces, exacto. como entender el propósito y también la coherencia de la marca, es decir, realmente soy una marca diversa, no pasa nada si Ujú, no
no es tu preocupación, ¿cierto? Hay muchos Claro. frentes, muchos focos estratégicos. Lástima, pero sí sería importante que si para ti es importante hablar de Ujú, diversidad, porque le ves valor no solamente desde los derechos humanos, de que todos ujú, tenemos derecho a un trabajo digno, pues de una sí. otra manera la diversidad se ve en la innovación, en el Ujú. ambiente laboral, en los KPIs, en el cumplimiento. La Claro. diversidad tiene un montón de beneficios. En Y el ya sabes, clima ¿no? organizacional, Miguel, porque Total, si a ti te total, reconocen dentro de tu entidad como una población diversa, total, tú vas a estar súper feliz de ir todos los días a trabajar y vas total. a hablar de esa entidad Total. también. Cuando es muy duro, por ejemplo, uno como parte de la comunidad, además de tener que rendir en el trabajo, Ujú, tener yo creo que ocultar quién eres, es que es claro. demasiado desgastante. Imagínate tú simplemente decir, de ocultar información, decir las cosas que Ujú, no son porque no te sientes en un lugar seguro o porque no has salido del closet, y es una decisión también muy respetable. Pero ujú, además de eso, ese desgaste de las personas indagan sobre ti, estás en un entorno que al fin de cuentas de socialización, de compartir, tener que ujú. ocultar lo que tú eres porque no te sientes seguro, no estás cómodo o no estás Totalmente. preparado. Además de eso, tener que rendir es demasiado Claro. desgastante. Yo creo Pero que mira que tú acabas de decir algo, ese salir del closet también viene atado a toda la situación que hay detrás, porque es que si yo salgo del total. closet, ¿cómo me va a ver mi empresa? ¿Será que me van a Total, echar, me van a echar? ¿Cómo total. me va a ver mi Mis familia, la compañeros de sociedad? trabajo, mis Claro, líderes, ¿cómo me van a tratar mis líderes, mis compañeros de trabajo? Porque al fin de cuentas, las empresas son un reflejo de lo que somos como sociedad en muchas totalmente. oportunidades. Entonces, Ujú. claro, a mí me discriminan afuera, ¿qué garantiza que dentro de mi organización no me Claro. hacen, lo van a Claro, hacer? ¿y quién me garantiza a mí sentirme tan seguro para decirlo, o tan segura para decirlo, Total, que luego no pierda incluso mi empleo? Entonces, entro como en esa, yo siento que en esa línea muy fina, ¿no? O sea, me reconozco, me acepto, sí, pero si se lo digo al de afuera, ¿qué tanto están preparados para asumirlo y qué tanto riesgo empiezo yo a correr? Que ahí empezamos a sentirnos también juzgados por cualquier persona que va, sobre todo con ese relacionamiento de totalmente. compañeros de trabajo que es tan fuerte, cómo ahora me comunico con ellos, cómo hablo con ellos, me van a seguir viendo de la misma manera, me seguirán invitando a las mismas Total. actividades, ahora Seguirán soy hablando con la juzgado. naturalidad que hablan, porque claro, Total. uno tiene ese miedo de perder esa confianza. Claro. Ahí es donde yo siento que toma mucha relevancia, por ejemplo, que haya una política de diversidad al interior de la organización. Ujú. Ese tipo de acciones, al fin de cuentas, no le dan un poquito de confianza, de tranquilidad. Que haya una bandera LGTBIQ en la fachada, eso da tranquilidad. Al Claro. menos puede ser una fachada, que ese es el error que cometen muchas empresas. Pero si yo hago parte de la comunidad y no he tenido la iniciativa de salir del closet, por decirlo de alguna manera, ese tipo de iniciativas al menos dice, bueno, tengo un respaldo. Si me siento Claro. discriminado por parte de un líder, de un compañero, puedo acudir a alguien, porque esa empresa supuestamente está gestionándolo. Un comité Exactamente. de diversidad, políticas de diversidad, Ujú. beneficios, símbolos, participaciones, todo ese tipo de cuestiones pueden darle tranquilidad y no solamente por las personas que están fuera del closet, por decirlo de alguna manera, y son parte de la comunidad, de la Ujú. comunidad LGBTQ+, abiertamente, también Ujú. para los familiares de las personas que hacen Claro. parte. Se olvida que seguramente tenemos un primo, un hijo, un Ujú. amigo, un ser que amamos cercano que también le gustaría sentirse incluido. Y es que partimos dentro de esa inclusión también en la seguridad que te puede brindar esa inclusión. Tú das Total, ese ejemplo y yo de inmediato me pongo a pensar hace algunos años donde se hizo formalmente acá en Bogotá la parte de Chapinero como el sitio seguro, ubicaron ujú, ciertas banderas y habían ciertos espacios, entonces las personas ya sabían y decían, yo allá me siento resguardado, yo allá me siento total, bien, yo allá siento que puedo ir, puedo ser quien yo soy, sin juzgar, sin juzgamientos, sin que me limiten, porque siento que también está el malentendido, ¿no? De la otra parte, dime tú cómo lo ves, pero siempre cuando se viene a la cabeza población LGBTIQ+, entonces lo primero es que piensan es en algo que a veces no es tan cercano a la realidad, entonces piensan en una conducta que no es necesariamente la que ocurre, piensan en un desempeño no óptimo dentro de las actividades laborales cuando son las personas pueden rendir igual y no tiene nada que ver con su identidad sexual. Entonces, claro, empiezan una serie de estructuras mal incursionadas mm, socialmente y por eso también nos segregan en muchos planos. claro que sí. Y ahí también ser muy cuidadosos en la forma en que comunicamos y nos referimos al otro, ¿cierto? Nada más valioso que una persona no cisgénero le pregunten cómo quieres que te llamemos, que le respetemos la forma en que se quisiera presentar.
evitar el tipo de comentarios como no se te nota que eres gay, son tipo de cosas que perpetuamos dentro de las organizaciones, Sí. pero que en el fondo tienen cierta violencia que es momento de empezar a trabajar. Ahí las organizaciones tienen un papel muy importante de seguir educando y formando, ¿sabes? Ujú, Cuando una organización se toma el tiempo de, venga, invitemos, capacitemos, ujú, mandemos este artículo, invitemos a esta persona que nos hable, sí, cuando los colaboradores tomen la iniciativa también como de aprender, porque también ujú, gracias, pues hay personas que llegan también con esas ganas como de entenderlo, sí, sí, seguramente les cuesta, porque pues claro, hasta los papás que nos aman más que a nadie les sí, ha dado todo este tema y seguramente a muchas personas, pero qué bueno que ellos tomen el tiempo al menos de escuchar, de entender, claro. de ver cómo puede facilitar, por ejemplo, todo el tema del lenguaje inclusivo, sé que es un tema de debate que puede ser Ujú, complicado para muchos, pues venimos todos manejando un plural masculino, por ejemplo, sí, o les damos esas herramientas para que al fin de ujú, cuentas ellos piensen antes de decir las cosas y digan, ve, claro, que en cambio te doy bienvenido a te damos la bienvenida, ¿cierto? Entonces exacto. necesitamos como darle esos recursos para que ellos digan, ve, ¿y qué tal si lo Ujú, cambio? O que esa persona, que es mi compañero de trabajo, con el que comparto mucho tiempo, se sienta ujú. bien, se sienta Claro, cómodo. y mira que tú acabas de decir algo que me parece súper vital, Miguel, justamente por lo que no solamente has podido vivir, sino también por todo el conocimiento que tienes, y es que realmente existe mucho dentro de las organizaciones esa agresión silenciosa con las palabras, con los adjetivos, con las frases, con la terminología, a través del Ujú, chiste y la gozadera, pero que es una agresión silenciosa. Y yo creo que sería muy interesante que nos pudieras dar como un hito general de cuáles son esas cosas que se podrían reconocer como agresiones silenciosas, para que las ujú. personas que nos escuchan digan, wow, quizás yo no me había dado cuenta que decirle, oye, no pareces gay, es una agresión silenciosa para Total, nosotros que hacemos parte total. de la comunidad. ¿Cómo tengo que parecerte entonces, cierto? Es como, Ujú. ¿qué, qué, ¿Qué tengo que qué hacer? juicio tienes sobre sobre cómo me tengo que ver o cómo tengo que comportarme? Eh, Correcto. por ejemplo, también invisibilizar a la pareja de uno, el Ujú, novio de uno. Si yo te digo es mi novio, no tienes por ujú, qué, ni mi roomie, ni mi compañero, ni la persona con la que vives, es ujú. mi pareja, es mi esposo, es mi novio. Hay Claro. que darle un valor a esa persona, así como yo le doy Ujú, valor a tu pareja en caso tal de que la tengas. Entonces es muy importante reconocer ese núcleo familiar, de ujú. darle ese valor. Es la persona con la que vivo, es mi novio, mi Claro. esposo. Ujú, Todo el tema de cómo debería de verme, ¿cierto? O también ujú, como los chistes un poco machistas, quién es el hombre y quién es la mujer. Son ujú. cuestiones de intimidad que, además de que es de mi intimidad, no existe un hombre y una mujer en una pareja homosexual. O sea, los Exacto. dos hombres seguramente pues son cosas que a ti no te interesan, ¿cierto? Y si no Ujú, te da apertura tampoco deberías de indagarlo, porque es incómodo. claro. Yo no pregunto sobre la intimidad que tienes en tu hogar. Ujú, Entonces, es como entender bien esas preguntas. Alguna vez escuché, si usted se lo hace, si usted hace esa pregunta a una persona, a una pareja heterosexual, usted, la pregunta que le está haciendo la pareja homosexual, a la pareja homosexual se la haría a a la pareja heterosexual. Si la respuesta es no, no la haga, punto. claro. Entonces, es como entender ese respeto por el otro Ujú, en la forma en que pedimos que nos llamen, ¿cierto? Para el nombre hace parte de nuestra identidad, la identidad de género. O sea, por favor, no invalides si te estoy pidiendo que me llames de cierta manera, ujú, tómate el tiempo de llamarme de esa manera, claro. ¿cierto? Es un acto de respeto. A veces también vemos mucho el tema de, nos asusta un poco contratar a alguien de la comunidad porque no sabemos cómo manejarlo y no queremos que se sienta mal. Eso de Ujú, por sí ya es un acto discriminatorio, es un acto que claro. realmente te invita a reflexionar, pero Ujú, porque estoy quitándole la oportunidad de darle trabajo a alguien y ujú, no me pongo más bien las pilas a ver cómo dentro de esta organización cambiamos las dinámicas para aceptar a esa persona tal y como claro. es. Entonces son ese tipo de cuestiones. Al momento de las entrevistas también es muy complejo cuando se pide indagar tanto sobre temas que quizás yo tampoco me siento cómodo de compartir. Yo hace Ujú. algunos años tomé la decisión de que desde el primer momento iba a decir que tengo novio. Eso para mí ha sido como la carga más grande que me ha dado, Soltar porque un claro, peso. cuando uno ya le preguntan y es, no, no, o sea, puede ser incluso generar silencios incómodos en momentos desde el Sí. primer momento, tengo novio y Ujú, vivo con él y es mi familia y a quien yo afiliaría en todo lo que tenga que afiliar como mi esposo. ujú, Pero claro, cuando la persona quizás no lo quiere compartir y te empieza a decir, ¿y cómo claro. se llama? ¿Y en qué trabaja? ¿Y qué hace? Y es Ujú, como, te estoy pidiendo por favor que aquí hasta aquí llega pues como esa ujú, conversación, porque tampoco me siento cómodo. A veces también sentimos
como que es obligación de las personas expresar abiertamente si es homosexual o no. Ujú. Y O se lo se le trata exigen, como si porque hay se le muchas exige. dinámicas que exigen que lo debas expresar, ¿no? Exacto, y es como, está bien si no lo quiero decir, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, mi pareja en su momento era reacio a eso, él decía Bueno, mi vida personal y mi vida laboral, las personas tienen por qué ujú. saber. Claro, Y eso no entonces está mal. eso no está mal para nada, Ujú, al contrario, es totalmente respetable. Entonces también es muy incómodo cuando tratan de indagar y preguntarte, ¿eres gay? ¿Es gay? No, no ujú. lo hagas. Si no te lo Claro. he dicho explícitamente es porque quizás no me siento cómodo en comunicarte lo que no Ujú. es. Entonces, es como también leer esas señales para entender en qué momento es importante parar y dejar de hacer preguntas, ¿cierto? No tenemos siempre que saber si los está soltero o no. Eso no Total. es Me parece parte de la importante en las decisión. organizaciones porque siento que a veces se sobrepasan porque quieren ser tan inclusivos de una manera no tan adecuada que asumen que el tema de ser inclusivos dentro de la organización, de hablar de diversidad dentro de la organización, es que ahora me le meto, como dicen por ahí, vulgarmente en el rancho al otro y empiezo a sacar un montón de información que tú lo acabas de decir. ¿La necesitas para la empresa? No. ¿Te es importante a ti? No. ¿Viola la intimidad de la otra persona? Sí. Entonces, alto, no hagas eso. Ujú. Porque cuando nosotros hablamos de pareja heterosexuales, somos incluso muy medidos en lo que preguntamos dentro Total, de las total. organizaciones. No le estás preguntando cuántas veces tienen una relación sexual, con qué frecuencias, qué les gusta, qué no les Total, gusta. Tú no estás entrando en eso. Pero totalmente de acuerdo. ¿qué pasa? Porque siento que es un poquito, no sé tú cómo lo veas, pero siento que en algunos casos, desde mi punto de vista, de lo que también he vivido, entra ese morbo en las organizaciones de que, oye, pero ¿eso qué es? Venga, pero ese qué es debería ser un poco más educativo para tu conocimiento y cómo lo puedes aplicar dentro de tu entidad, que sea un tema de morbo de mi identificación sexual o de lo que yo realice dentro, a las puertas de mi casa hacia adentro, ¿no? Total. Son señales que uno tiene que aprender a leer. Hay veces que, Ujú, claro, a mí me preguntan hoy en día y no tengo ningún problema en decirlo, ¿cierto? ujú, Pues si me siento en un entorno de confianza, lo puedo comunicar y puedo, pues, de ujú, cierta manera, con mi cercanía o con la confianza que te tengo, puedes indagar y seguramente te podré contar, pero hay que leer señales. De pronto no claro, es la misma comodidad que estoy sintiendo yo, la otra persona que hace parte de la exacto. comunidad. Entonces, sí, muy cierto lo que tú dices. A veces somos más medios, claro, con la pareja heterosexual, porque sabemos que es la Ujú, intimidad del otro, pero aquí como si nos genera curiosidad y morbo, ahí sí ujú, empezamos a sacar. Yo creo que lo que debe hacer la organización siempre es garantizar que el colaborador, proveedor, porque también ujú, es importante mirar esos grupos de interés que están alrededor de la empresa, sí, comunidad, que realmente se sientan cómodos con quienes son. ujú, Yo creo que cuando claro, la empresa dice cómo hay herramientas para que independientemente de su orientación sexual, identidad de ujú, género, ese en ámbito de la diversidad sexual, la persona se sienta cómoda en esa organización. claro, Eso tenemos que preguntarnos. ¿Cómo le doy garantías de que si él se siente en la capacidad de expresar lo que está pensando, lo que ujú, siente, lo que, no sé, lo puede sí, hacer? ¿Cómo le claro. doy ese recurso? Que se sienta ¿Cierto? seguro o Que se segura. sienta seguro, que se sienta Ujú, tranquilo, que sienta que no va a tener represalias, que puede alzar la mano en caso de que se siente incómodo, de que se total. siente que el compañero está respetando su realidad, pues Ujú, pueda expresar y se sienta de una u otra manera respaldado. ujú. Ese es el reto que tienen las organizaciones. Y aquí la comunicación juega un papel fundamental. Ujú. Y justamente eso te iba a decir, porque siento que las organizaciones a veces cometen muchos errores durante ese querer utilizar no solamente la terminología de inclusión, sino ser más inclusivos. ¿Cuáles son los errores que tú puedes visibilizar más comunes, Miguel, cuando hablamos de las empresas que quieren comenzar a ser inclusivos? ¿Hay errores comunes que podríamos como alertar? Sí, lo primero es pensar que lo más importante es comunicar hacia afuera. Entonces ahí es Ujú, donde empezamos a primero a pensar en el comunicado de prensa, en pensar en qué logo voy a poner en junio, en ver cómo ujú, hago que de una otra manera las imágenes del sitio web no todas sean heterosexuales, sino que haya una pareja gay. ujú, Y en esos términos, pues como que te los pongo, es realmente qué estás comunicando hacia afuera. Una ujú. fachada o un tema comercial, de mercadeo, un tema de presión, porque sabes que tu competencia ya está ahí hablando del tema y tú te estás quedando Sí. relegado. Entonces, cuando usted empieza primero a pensar hacia afuera en vez de pensar hacia adentro, Ujú, ahí es el primer error. Es claro. antes de comunicarle al mundo entero que usted es una persona, una organización que le apunta a la diversidad, que respalda la diversidad sexual,
Antes de pensar hacia afuera, póngase primero a Ujú, pensar hacia adentro. ¿Cómo garantizo que todos mis colaboradores de una u otra manera se sientan bien en esta organización? Entonces, ahí entonces empieza el tema de, venga, primero hagamos un diagnóstico, venga, yo hago una encuesta, hago una entrevista a las personas de la comunidad abiertamente, cómo se siente, cómo los podemos ujú. dar, qué podemos hacer para que se sientan mejor. ¿Qué les Eh, gustaría dentro de la ¿Qué les organización gustaría tener? tener? Bueno, nuevamente, por ejemplo, con el tema de los beneficios. Yo Ujú, no soy papá, pues podría hacerlo, pero en este momento no lo veo. No me siento respaldado en momentos importantes o fechas importantes para mí. Pues, ¿qué ujú, me va a dar la organización? Porque yo tengo unas necesidades específicas, ¿cierto? Y claro. unos retos que quizás el resto no tiene. Ujú, Entonces, empiece, haga una política, tome el tiempo de invertir en alguien que los capacite antes ujú, de eres afuera. Ese es el primer no, error. El tema del real time marketing en junio, de vamos a hacer una campaña de diversidad sexual y pongamos el ujú, logo, es, y las audiencias no son bobas, perdón la expresión, tal cual, saben cuando hay coherencia. De claro. paso, funciona a la FIFA hace un par de años, les dio por poner un logo y no hay nada más discriminatorio con la comunidad que el mismo fútbol, ¿cierto? Y Sí. todavía escenarios donde somos relegados, donde nos quitan contratos, es decir, Donde no es coherencia. consciente lo que estamos Exacto, haciendo con lo que está procesando. exacto. Póngase primero a pensar en qué puede hacer adentro. Cuando esté muy bien resuelto adentro y usted quiera ya evidenciar eso, ahí Ujú, sí, hagamos una estrategia para que las personas evidencien este compromiso, porque es ujú, que ese compromiso no solamente va alineado a un propósito, eso claro. implica tiempo, recurso, Ujú, personal, dinero, ¿cierto? Iniciativas que de una u otra manera, pues implican algo para la organización, pero cuando usted lo hace de verdad con el propósito y de diferente, compromiso con el bienestar de la diversidad sexual, con que los colaboradores se sienten bien, es mucho más fácil comunicar eso afuera. claro, Se evita crisis totalmente. situacionales, hay tema de coherencia. Claro, es muy importante y nuevamente evidenciarlo porque al fin de cuentas van a llegar nuevos colaboradores, voy a llegar a nuevos públicos, incluso hay organizaciones que te dan fondos y diferentes recursos para que tú puedas hacer proyectos. Eso es supremamente importante. Impactar a la sociedad es indispensable, ¿cierto? Eso es muy importante. No quiero decir que no lo hagan, pero primero Ujú, antes de pensar hacia allá, piensa hacia adentro. Lo que claro. está mal adentro, tarde o temprano se va a Ujú, evidenciar afuera. Entonces es como entender primero que antes de allá, venga, ese es como el claro. error más que veo. Mira, Lo yo segundo, siento también, Miguel, que es que ujú, a veces las organizaciones se desligan un poco, ¿no? ujú, Y cuando hacen ese desligarse, le dejan todo a recursos humanos o a talento humano, ellos verán a quién contratan, ellos verán qué hacen, ellos verán dónde ponen la banderita, porque así ujú, lo habla. Yo he estado en muchas sí, organizaciones que esa es la expresión, pues vayan a la cosita esa que van a hacer. Eso no es una cosita, es algo que es ujú, importante, que es relevante. Entonces siento que tú total, te acabas de decir muy bien, es como cuando trabajamos nosotros como un ser integral. Tú no puedes profesar bienestar si tú estás mal, si tú no has trabajado en tu ser interior, si tú no estás en paz, entonces yo no te puedo decir, oye Miguel, mira, si tú respiras 4 veces te vas a sentir mejor, cuando yo total, no duermo todas las noches. Es lo mismo aplicado a una organización, solamente que cuando la organización escucha o la comunidad en general escucha diversidad sexual, de inmediato es como, uy, espera, ujú, es que ese tema es como duro, es que ese tema es, no, 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 es un tema que debería ser tan normalizado hoy en día que podríamos estar hablando de empresas conscientes y no empresas diversas. Es que es mucho, total. mucho más allá, ¿no? Ujú. Lo segundo, también un error muy común que veo es centrarse en lo táctico. Y es, Ujú, nuevamente, la banderita, como bien lo mencionas, sí. Kate. La banderita, el logo arcoíris. Ujú, Bueno, démosle a los chicos para que vayan el día y vayan a la marcha. Entonces les damos ujú, una camiseta con el logo. Son temas tácticos. sí. Eso no es producto de una estrategia de diversidad. Ujú, Entonces, es como sentarse muy bien. Eso implica contar con un profesional preparado que los asesore, que realmente los acompañe. Eso es indispensable. O sea, es como ujú, realmente pensar, bueno, si eso fuera, no fuera hablar de diversidad, sino de otro tema, yo definitivamente me gustaría prepararme, tener un objetivo claro, mirar qué recursos tengo, cuántos tiempos, cómo lo voy a impactar, cómo lo voy a medir, porque eso también es claro, importante, cómo voy a medir esa gestión, cada cuánto va a hacer pulsos o encuestas para poder entender bien si lo estoy haciendo bien o no. Y ahí sí pienso en el aterrizaje de voy a ir a este congreso, voy a participar con esto, voy a patrocinar con eso, porque claro, empezamos desde lo táctico y se nos olvida realmente lo importante, que y es la persona. no, ujú, Claro, o sea, es que siento que perdemos mucho el foco y
yo sé que tú has tenido una experiencia muy, muy maravillosa, que es ese reencontrarte contigo mismo y esa Ujú, capacidad que no todas las personas que nos están escuchando tienen la capacidad de sentarse como tú o como yo y decir, sí, pertenezco a la comunidad, sí, hago parte de la total. comunidad, me siento orgulloso, orgullosa de ser, ¿no? Porque siento que también es como, wow, y en cámaras y en redes, no, espera, ¿sí? Y esa parte es muy frustrante, y lo sabemos, y es muy triste, pero ¿cómo tú crees que vive esa persona? ¿Cómo lo viviste tú? Ese Ujú, impacto emocional de no me puedo mostrar como soy, sobre todo ante una organización, no solo por el que dirán social, sino ujú. porque la organización me puede llegar a discriminar. ¿Cómo tú lo llegaste a sentir? Bueno, yo cuando yo estaba en una agencia, fue mi primer trabajo, yo pues ya sabía que incluso tenía pareja pues era un hombre, era acá mi primer novio, Ujú. y era tan maluco ir a trabajar, de verdad, era una incomodidad sentirlo, ocultarlo, no poder expresarlo, que nadie nos viera afuera. Yo digo, yo necesitaba un cambio en mi vida. Entonces, no solamente por lo que estaba haciendo laboralmente, sino personalmente, así que me fui a Ujú. estudiar inglés con la excusa de voy a irme y luego regresaré a buscar nuevos horizontes. Y allá en Sí. Asia tuve un cambio como de, bueno, ya tenemos aquí un hito importante, ya tienes Ujú. 23 años, vamos a empezar a definir qué es lo que vas a proyectar de aquí para adelante. Sí. Y digo, oiga, yo quisiera no volverme a ocultar y yo Ujú. no quisiera cambiar para ajustarme a ninguna organización. Por ejemplo, con Sí. los tatuajes, el tema en la retahíla de si te haces un tatuaje nadie te va a contratar, pues es que no quisiera estar en una empresa en la que no pueda tener tatuajes, Claro. así de simple. Y también, por ejemplo, con los piercing, con ese tipo de expresiones que a mí me gustan y me siento cómodo, pues, y me Claro. pasó Porque te tienes literalmente. que medir tu capacidad Exacto. laboral. Y yo soy esto, si no, Ujú. para ti no funciona en tu organización por X o Y razón, porque también, pues es también decisión de las organizaciones a las empresas que que contratan, pues si no hacemos match, pues no pasa nada, yo puedo buscar otro trabajo. Ahora, hablo desde el privilegio, ¿no? Pues que uno Ujú. se puede dar el lujo de, no, gracias, voy a buscar otro trabajo. Seguramente hay personas que la están pasando, realmente necesitan ese trabajo y seguramente tendrán que hacer todo para poder ajustarse porque es una necesidad vital. Pero Sí. desde esa situación donde yo me puedo dar el lujo de, bueno, quizás no hago match con esta organización, no hay nada más maluco que trabajar en una organización donde usted no se siente cómodo, donde usted no Ujú. se puede Total. expresar como es, no hay nada más incómodo y yo lo viví, entonces digo, no, el trabajo, gran parte de mi vida lo voy a pasar trabajando, quisiera estar en un ambiente en el que estoy seguro, en el que me Ujú. puedo expresar quién es. La primera vez que llego ya después de Asia y entro a la primera entrevista laboral y me dicen, Sí. ¿tienes pareja? Yo, sí. Entonces como que se queda como ese silencio de, Sí, sí, como esperando, ¿no? y yo dije, que tenga lo que tenga que pasar. Si no es acá, no pasa nada, o seguiré buscando. Es mi novio, se llama y se dedica a esto y esto, felizmente enamorado. Y es entonces cuando yo solté ese peso y empecé a ver cómo la dinámica cambiaba, cómo mi pareja se sentía incluida en la organización, porque es que Ujú. hablamos de que las organizaciones también deben de contemplar a las familias dentro de su núcleo laboral, es Claro. decir, las familias hacen parte importante de las empresas, de Total. los colaboradores. Cuando yo le hice valorar a esa familia, a esa persona, todo fluye mejor. Claro, Ujú. estoy hablando también de un proceso personal que ha pasado por años, una red de apoyo increíble, mi Sí. familia, mis amigos, que Ujú. nuevamente tuve un privilegio en ese aspecto de tener esa red. No todos lo tienen. Las Ujú. situaciones, experiencias de cada uno pueden ser más difíciles y más complejas. Como hombre gay también incluso tengo algunos beneficios más que mujeres lesbianas Ujú. o personas trans que quizás son más relegadas y tienen muchas más Total. barreras que uno. Entonces, en este camino, pues he decidido tomar esa iniciativa de es mejor soltar, Ujú. mostrar quién soy. Decir las Nada cosas. más agradable que me pregunten por Dani, que es mi prometido, que cuando vayan a la casa lo traten con amor, que lo Ujú. inviten a los planes de los equipos de trabajo. Ese es el valor que yo quiero darle a mi pareja y el que Ujú. creo que todos merecemos, ¿cierto? Entonces suelta mucho mejor, me uno a causas, ¿cierto? Me conecta Ujú. también a este tipo de iniciativas dentro de las organizaciones, los he acompañado, he dado talleres, porque sé que es importante para ellos aprender y ver Claro. cómo podemos desde esa perspectiva ser aliados. Ujú. Entonces, aliados, aliadas, aliadas, cómo hacemos de una otra manera que conectemos causas para que todos estemos bien. Hay una cuestión muy interesante, nunca se me va a olvidar, en Grape Store me dieron la oportunidad como de hacer esos procesos de formación con al público interno y ver que las personas me decían gracias porque me diste luces, porque tengo un sobrino gay, porque mi hijo me acaba de decir que es gay, que ok, mi hija es lesbiana,
o porque quiere transitar. Son cuestiones que dicen, pues pucha, es que los gays no se Sí, concentran en las organizaciones. La claro. persona, la comunidad LGTBIQ más no está en las organizaciones, está en todo, o Ujú. sea, en toda nuestra En todos cotidianidad. lados. Y son recursos que es importante que las empresas dimensionen para que empiecen a replicar en otros contextos. Es Ujú, indispensable. Por ejemplo, las organizaciones que se toman el tiempo de preguntarse por políticas de sus proveedores. ujú, Es que una organización también es la cadena que la abastece. ¿Quién es mi ujú. proveedor? ¿Cómo trata a sus públicos? Realmente hay una preocupación genuina. Esos Total. intereses que nacen desde el propósito de las organizaciones conectan y al momento de conectar, proyectan. Y al momento de proyectar, se mejora la reputación, la credibilidad. Son cuestiones que realmente son indispensables de manera estratégica, ¿cierto? Pensar por ese bienestar, por la sostenibilidad, por la diversidad, por el bienestar de las personas. Eso ya no es una fachada, es una necesidad y una exigencia. Es que Ujú. cuando vemos que las nuevas generaciones exigen que las empresas sean más Sí. abiertas de la diversidad, ya ahí sí nos hace más sentido, ¿no? Ujú. La carreta y la academia. Es muy triste ver cómo todo este movimiento conservador, de otra manera, hace que Ujú. tengamos ciertas barreras desde las organizaciones de países latinos, Sí. eh, poder evidenciar quizás de propósito, porque claro, hay barreras, hay cortos, se cortan presupuestos, Ujú. organizaciones aliadas tienen que cerrar, se tienen que mover proyectos, personas desempleadas que trabajan como con este foco, y cuando una organización de otra manera dice, no, espérese que yo sí quiero continuar, también es importante destacarlo. Totalmente. Es importante reflexionar sobre esto, ¿cierto? Y aquí el sector privado juega un papel muy importante. Eh, de otra manera, son apuestas estratégicas, son apuestas Ujú. que quizás van más allá de lo económico o del beneficio que se pueda tener, Sí. pero es relevante que el sector privado de otra manera sea consciente de la relevancia para el bienestar de las comunidades, en ese Ujú. caso, comunidad LGTBIQ+, sus aportes, sus comunicaciones, Ujú. sus beneficios económicos, la posibilidad de emplear. Todavía en Colombia vemos mucho desempleo por parte de la comunidad. Nuevamente el Sí. dato de solo 4 de 100 personas trans tienen un contrato. Ya es un Ujú. llamado a la acción de cómo hacemos para que esas personas puedan Bueno, encontrar en estas vacantes laborales un espacio, ¿cierto? claro. Desde ese punto ya estamos haciendo muchísimo. Ujú. Ya También estamos transformando todo, ¿no? total, total. ¿Cómo hacemos que esos hunters, esas personas encargadas de la selección del personal, estén capacitadas Ujú. para poder aceptar como este proceso y darle esa bienvenida al colaborador que hace parte de la comunidad? Es Ujú. indispensable. Ellos son la primera cara, ¿cierto? Y son quizás de una otra manera la primera barrera. Todavía, Ujú. todavía es una realidad que se nos discrimina y se nos quitan, se nos cierran puertas Sí. para ser parte de una organización por el simplemente hecho de ser parte de la Ujú. comunidad. Es como Claro. tenemos Y que mira cambiar. que tú dices varias cosas que a mí me resuenan. Quiero tu punto de vista, como dicen, aunque yo sé que pues, no eres Ujú, psicólogo y todo, pero quiero tu punto de vista, porque es que ahí pasan varias cosas, ¿no? Una, tú tuviste la posibilidad y la bendición que no la tiene todo el ujú, mundo y tú estás muy consciente de eso, en el que no solamente te pudiste reencontrar contigo mismo y decir, esto es lo que yo quiero, lo acepto, me gusta, soy feliz ujú, siendo de esta forma, pero también ese respaldo de familia, de amigos y demás, porque también sabemos que ese respaldo no lo ha tenido todo el mundo. Hay personas que todavía siguen siendo discriminadas por su familia directa o por total, las personas directamente, pero total, también en la organización esa discriminación, que ya te llegó, llegaste a un momento donde dijiste, bueno, que pase lo que tenga que pasar y tengo la posibilidad de soltarlo y no elegirlo y ya. Hoy en día, ¿crees que hablar de diversidad sexual es hablar también de salud mental para ti? totalmente. Y mira que he encontrado casos Ujú. donde el lugar seguro es más la organización, la empresa, sus Sí. compañeros de trabajo, sus colegas, sus líderes, a veces más que la propia familia, ¿cierto? Ujú, Y es ujú. que no olvidemos que a veces compartimos más tiempo con este tipo de personas que Claro. son contactos laborales que con la misma familia. Entonces, es bonito ver que uno puede hacer y que el líder, por ejemplo, el liderazgo aquí juega un rol indispensable. Tu jefe te trata con equidad, con Ujú. respeto, es consciente de tu realidad y se preocupa Sí. por tu bienestar. O sea, un Ujú, líder hace la diferencia, un compañero de trabajo. Entonces, claro, estar seguro y sano en el entorno mentalmente es ujú, indispensable. ujú, Ahora, tenemos retos propios, cargas, violencias en todos los sentidos, ujú. pues que no te encontrar en las organizaciones una ayuda, por ejemplo,
un psicólogo, ayuda mental, de Ujú, otra manera ese respaldo, tocar la puerta, pedir ayuda y sentir que podemos hacerlo es ujú, indispensable. Es que claro. a veces no dimensionamos la carga con la que llegamos a las Ujú, organizaciones y realmente cuando nos preocupamos por el bienestar de ese colaborador de una u otra manera, estamos preocupándonos no solamente por él como persona, también como por su ujú, aporte en lo laboral. Entonces, claro. definitivamente es importante tomar terapia cuando estamos teniendo estos procesos. Ujú, No hay nada mal en nosotros, a pesar de que lo trate no de lo haya cambiar. comunicado, pero no, no hay nada mal en nosotros, es cuestión como de identificar cómo puedo estar yo siempre mejor y no solamente para la comunidad, para todos. Ujú, para Y todos. volvemos a la metáfora de si está bien por dentro, pues si no está bien por dentro, Eh, difícil estar bien por afuera. Entonces sí, yo definitivamente creo que eso es un tema de salud. Incluso es importante sentir esa red de apoyo ujú, psicológico en todos los aspectos dentro de las organizaciones. O sea, es que es indispensable. Yo he pasado también por situaciones y realmente quien me ha dado la mano frente a la primera vez que fui, por ejemplo, a terapia fue dentro de una ujú, organización. Eso me pareció supremamente interesante, ¿cierto? Como tenemos este beneficio. Ese tipo de beneficios, por ejemplo, para la ujú, comunidad es indispensable. Tenemos un ujú, beneficio de psicólogo, no sé, una consulta mucho más económica, nosotros cubrimos el 50%, el colaborador cubre el otro 50%, tenemos esta sí, plataforma que te conecta con un psicólogo, son cuestiones que aportan demasiado. Esa primera vez, por ejemplo, en mi caso, que la organización me dio la oportunidad de hablar con un psicólogo por medio de un beneficio que tenía, fue lo que ujú, dijo que en mi vida personal dijera, tengo que invertir en terapia, en consulta. claro. ¿Cómo puedo sentirme mejor conmigo? ¿Cómo Ujú, puedo abarcar esa situación emocional? ¿Cómo puedo abarcar ese suceso que me está calando? ujú, Eso es importante y las organizaciones tienen un papel indispensable ahí. claro. Entonces, totalmente relacionado a ambos temas. Y también decirlo, ¿no? Porque mira que Ujú, tú has ahondado en muchas cosas que yo siento que las personas que están, que hacen parte de una organización, que son líderes, que son altos gerentes, tienen un cargo elevado y nos están escuchando, también decir, wow, listo, no es solo poner la banderita, no es solo el cambio del ujú, logo, no es solamente le doy el permiso especial para que vaya a la marcha, es ir más allá y es entender que las personas que están allí, que viven, que son parte de la comunidad, las podemos apoyar de una manera tan diferente. Y no solamente a ellos, porque cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de temas de diversidad, también tenemos que hablar de otros tipos de diversidades generacionales, de diversidad de total. conocimiento, de entendimiento, de Total, de expresión incluso. estrato, total, 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 la diversidad en todo su esplendor. Es que lo normal es ser Ujú. diverso, sobre todo en países latinoamericanos, por Dios, dejemos de ser tan conchudos, somos la riqueza humana en todo su esplendor, Total. negros, mestizos, o sea, de todo tenemos, ¿cómo Sí. vamos a negar lo que somos? O sea, es que definitivamente hace parte de nuestro ADN. Hay Ujú. una frase que me gusta mucho y es, los sesgos vienen con nosotros, saberlos manejar es lo que nos marca la diferencia, ¿cierto? Ujú. Saber identificarlos, saber cómo los puedo mitigar, cómo soy consciente de que eso puede estar perjudicando cierta decisión, cómo hago para trabajarlo. Es que los sesgos vivimos con sesgos, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos de otra manera para romperlos, para trabajarlos, para ver que no pueda llegar a afectar el bienestar de la organización o de una persona? Eso es indispensable. Entonces, Claro. ese tipo de iniciativas son muy importantes. Aquí la organización tiene un rol importantísimo, Ujú. es formar, educar. No podemos dejar así sea la misma charla cada año. Cada año debemos refrescar ese mensaje, ver las nuevas realidades, Ujú. escuchar las voces de los colaboradores, por ejemplo, de la comunidad, Transformarnos también con las situaciones transformar, actuales. ver Y lo acciones. Ujú, total, Claro, y lo que tú decías que me parece súper valioso, Miguel, y es que a veces las organizaciones pierden el foco del bienestar y de la salud mental porque asumen que salud mental lo da la EPS, por ejemplo, en nuestro caso total. en Colombia, y que la persona va a saber cuándo lo necesita. Y si hablamos de temas de diversidad, si hablamos de temas de inclusión, es importante tener un acompañamiento o tener el beneficio, por lo menos, lo que tú dices, puede que no tenga el psicólogo dentro de la organización, que no esté esperando allá a Ujú, los colaboradores días, pero tengo las alianzas, tengo los beneficios, tengo X entidades de salud mental ujú. a donde puede asistir mi colaborador. O incluso lo que tú dices, esa charlita de decir, si usted lo necesita, tómese el espacio y no es que no pueda pedir el permiso para ir a su proceso terapéutico, es que nosotros valoramos Total. que haga su proceso terapéutico.
cuestión como esa, denle un espacio dentro de la jornada laboral, porque quizás la jornada del psicólogo va de 8 a 5, encontrar una cita es imposible, pues dale Ujú, una horita, media hora, o sea, lo que requiere el colaborador para poder asistir. Eso ujú. iniciativa también. Son acciones que a veces ni siquiera implican tanto por parte de la organización, pero que marcan la Claro, diferencia. O sea, es que totalmente. genuinamente preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrada, eso ya marca una diferencia. Y eso no es Ujú, una pregunta, es una sola pregunta. Entonces son claro. cuestiones que parten desde la formación, pero que pueden hacer un cambio Ujú. Y hay que excepcional. aprender a dejar de asumir, ¿no? O sea, tengo que Total, aprender a dejar de asumir que todos mis colaboradores son heterosexuales, que todos mis total. colaboradores quieren que los llame por el género biológico que en este momento Ujú, tienen. O sea, tengo que dejar de asumir y empezar a ponerme un poquito más en la posición, un poco más investigativa, en el buen sentido de la palabra, de cómo te sientes bien, si estás sintiéndote bien en el lugar donde estás, si te estás sintiendo cómodo, ujú, cómoda en el lugar donde estás. total, Si tú ves que hay una situación de bullying, porque el bullying va también aplicado a personas adultas y hay sí, esta sensación de me excluyen y tú lo estás visibilizando, ¿por qué te callas? ¿Por qué te total, callas las situaciones de agresión que le están dando a tu otro compañero? Porque yo prefiero quedarme callado porque van a decir que yo también soy y yo no soy. Entonces la gente se pone una coraza y es entender que no es que soy o no soy, es que todos somos iguales, total, solamente que tenemos representaciones amorosas diferentes, que nos reconocemos de una forma diferente, pero seguimos siendo un ser humano, seguimos siendo valiosos, seguimos siendo buenos en lo que hacemos inclusive, y no porque me identifique de una manera diferente, me tienen que excluir, ¿no? Y solamente me voy a total. sentir seguro dentro de mi comunidad, ¿no? Y sabes, dejarlo escrito. El tema, por ejemplo, de la política es tan importante porque no va a depender del personal de paso. Es Total, algo que la decisión de la empresa, o sea, la empresa lo hace explícito. Entonces, claro, a totalmente. veces decimos, no, aquí no se puede la discriminación, respetamos todos, independientemente del género, la identidad, el origen. Eso suena muy bonito en palabras, pero cuando llega el Ujú, suceso de discriminación, ¿qué me respalda? Entonces, claro. a veces no somos conscientes. Ahí es donde uno dice, pues madre, la importancia de una comunicación interna, de ser frecuentes, coherentes, pero también verlo reflejados en políticas, en Ujú, manifiestos, en nuestro, no sé, código laboral interno, es indispensable. En tener un claro. canal de ética en donde uno pueda denunciar, todo esto es indispensable. Es la única manera en que nosotros podemos decir, no es carreta, hay un Ujú, respaldo, hay un claro. respaldo. Yo aquí me siento bien, me siento protegido. Esas son cosas Ujú. que hay que hacer. Claro, ahora yo me pongo en la posición del otro, ¿no? Y digo, quizás para nosotros es muy sencillo, pueden haber personas que digan que para ustedes es súper fácil, o sea, ustedes lo hablan abiertamente, son parte de la comunidad, pues es un comunicador y periodista que más Ujú, que saberlo ujú, expresar, es una psicóloga, están perfectos. Y yo me pongo del otro lado y digo, bueno, si yo fuese un líder de una organización, ¿sí? Y tuviera que brindar esta comunicación o expresar esta comunicación, ¿sí? Un poco más inclusiva, un poco más diversa, puedo tener miedo a decir algo incorrecto, a utilizar las palabras inadecuadas, a expresarme a través de los géneros no tan correctos, no tan ujú. diversos. ¿Cómo podríamos nosotros orientar a ese líder que quizás se siente como, ven, yo quiero hacer una diferencia, yo quiero brindar seguridad, pero me da miedo que lo que diga puede ser peor? ¿Cómo lo podríamos orientar desde tu punto de vista, Miguel? Listo. Primero es, gracias por tomarse al líder que está pensando esto, gracias por cuestionarse, al menos decir cómo puedo hacer las cosas mejor, porque esto, claro, no todos lo Claro. hacen, es una realidad, no todos empiezan a indagar cómo hago que esta persona que llegó a mi equipo de trabajo, hago que se sienta cómoda y pueda Ujú, sentirse bien. Eso ya de por sí marca una diferencia. ujú, Lo segundo, no tenga miedo. Es que claramente hay como un susto por empezar, como no sé si estoy diciendo lo correcto o no. ujú. Simplemente escuche, en caso tal de que no esté haciendo las cosas que no nos hagan sentir cómodos, Claro. escuche al colaborador. Esto no Ujú, funciona así, no me siento cómodo cuando me trates así, no tomarse nada personal también. Es una conversación, pero es ujú. indispensable que tenga la capacidad de escuchar. Dos, apalánquese de otros líderes. Sí. Es muy importante que otros líderes también haya una red de apoyo, porque claro, pasa mucho en las organizaciones que hay un líder que es listo, perfecto, miremos esto, y el Ujú, resto de otra manera estanca. Eso es importante, tenerse pares que también de otra manera estén. Alce la mano y pida el recurso. Es que ujú.
tienes que ser experto, no tienes que Claro, buscar en todos los lados es para ver verdad. cómo puedes ser mejor líder y cómo puedes tratar a tu colaborador de la forma en que debería ser. Hacia la Ujú, mano. Es una responsabilidad de la organización formar ese tipo de aspectos. Entonces, bueno, ya con ese tipo de recursos puedes hacerlo. Pero la verdad, cuando, de verdad, y lo digo de corazón, un líder marca la diferencia en todo aspecto, tanto positivo así como es. negativo. Y el líder que Ujú, realmente genuinamente se preocupa por ti y dice, venga, yo quiero que esta persona en mi equipo se sienta bien y tranquila en mi equipo de trabajo y en esa ujú, organización, esas iniciativas uno las percibe. Uno ujú, las percibe. Incluso a veces uno se queda más por el líder que por la misma organización, porque sabe que así se es. está pedaleando, está haciendo Claro. acción, hay un interés genuino, Me independiente acompaña. de que no tenga ningún beneficio hacia usted, no se Ujú, preocupe por usted, lastimosamente es la realidad de muchas organizaciones en el país, pero sí, ese líder marca la diferencia, hágalo, realmente eso marca la diferencia. Usted quiere ver un equipo contento, sea un buen líder, así es. total. Pida ayuda, escuche, consiga una red, preocúpese, mejor Ujú, dicho, cuestiónese. Es ujú, que a veces llegamos con una etiqueta, un sesgo que nos impide ver la realidad del otro. Yo claro. creo que los mejores líderes son los que son empáticos, porque de Ujú, capacidad de entender desde la realidad de mi colaborador cuál es su situación. así Entonces, es. cuando tú ya empiezas a preguntarte, indagar, hay algo que está funcionando en ti. Ujú, Hay algo que te dice, vamos bien. no es tu zona de, no es tu zona de confort, pero hágale, mira, Ujú, preocúpese por el otro. Y uno lo ve, yo lo siento. Entonces, y ahí sí quiero destacar que también he tenido otro privilegio, es que he tenido líderes excepcionales. Todos ujú, mis líderes han sido personas que yo creo que también se dan la oportunidad de ujú, abrirse, porque también hay unas inseguridades por parte de ellos, como bien lo sí, mencioné, claro. porque desde el primer momento soy claro con lo que espero, ¿cierto? Ujú, También es muy difícil para un líder entender tus necesidades si tú tampoco las expresas, sí. ¿cierto? Si siempre te lo guardas o siempre te sientes, Ujú, y es difícil, es complejo, alzar la voz es complejo, expresar es ujú, complejo, es muy difícil, sobre todo por el miedo a perder el trabajo, por el miedo claro. que o el trato que cambie. Entonces, claro, cuando usted toma una posición y el líder es capaz de escucharlo y se abre, pues de otra manera, una Ujú, forma de construir una realidad juntos ambos. Entonces, es eso, creo que es importante. El papel de los total. líderes es indispensable para para la diversidad, Así definitivamente. es. A mí me parece esta conversación además que nos apasiona y es muy lógico por qué nos apasiona a ambos. También brindar es la posibilidad de que las organizaciones entiendan que no somos uno más, no somos una situación más, no somos un gap más para Una bajar cuota. ciertos impuestos, para, ¿sí? Ujú. No, somos seres humanos que tenemos una habilidad, una capacidad maravillosa, que queremos hacer las cosas bien, que buscamos seguir trabajando, que nos ponemos la camiseta y que no, nuestra identificación sexual no limita nuestro ejercicio, Total, sobre todo dentro de una organización. Ahora, yo total. no quiero que cerremos este espacio, Miguel, sin que desde esa posición que tú has tenido de libertad, y ayer conversábamos y damos una referencia de un artista y yo lo Sí, asemejaba mucho, ¿no? Y yo decía, bueno, qué rico es que tengamos la posibilidad de soltar y de ser mucho más libres a través de nuestra expresión, a través de nuestro sentir. Pero sabemos que hay algunas personas que aún no han tenido esa posibilidad por miedo, porque aún se están en el proceso de reconocimiento, que eso también está bien. Esto no hay una edad para eso, donde tú te reconoces, donde tú ujú, dices ya, ¿no? Pero puede ser por miedo, porque aún estoy limitado ante ciertas situaciones, porque aún siento que no encajo en ninguna fila, ¿no? No me quiero como ir a un específico sentir porque todavía no estoy allí. ¿Qué le podría decir a esa persona que aún vive con miedo, que aún ujú. vive con dudas, que aún dice, no sé cómo hablar de esto, que aún no sabe inclusive cómo pedir ayuda y que sencillamente sigue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, que sabemos que es una de las cosas más dolorosas que podemos llegar a vivir? ¿Qué le podrías tú decir de esa experiencia? Listo, yo le daría tres consejos, pero antes de esos tres consejos, una frase que es bien importante interiorizar. No es normal no estar tranquilo. Usted, lo normal es sentirse tranquilo, o sea, en su espacio de trabajo, en su casa, en donde usted esté habitando, con su cuerpo. Lo normal es estar tranquilo. Es decir, si usted realmente siente miedo, siente incomodidad por expresar algo, no está bien. Hay algo que no Ujú, está bien y el problema seguramente no es usted. Y si es usted, es momento de indagar. Lo normal es estar tranquilo. Entonces, cuando uno empieza a soltar cargas, todo fluye mucho mejor. Y hay que hacer renuncias, hay que tomar decisiones, ujú, hay que, yo
pude perder amigos quizás, pude quizás perder empleos como sé que los Ujú, perdí por decir que era abiertamente gay. Son decisiones, pero ante ujú, todo la tranquilidad, ¿cierto? Como que yo estoy haciendo las cosas bien y no tengo nada que ocultar. ujú, Sé que eso es un producto de años de procesos, de miedos, ujú. de esas, de odiarme a mí mismo, porque cuando uno es adolescente, sobre todo, y uno quisiera como encajar mucho mejor, uno odia lo que Sí, es, quisiera ver otra realidad, acomodarse de otra manera, hacer que ujú, sus padres se sientan orgullosos, que sus amigos se sientan orgullosos, es como una inseguridad por poder encajar, ¿no? Entonces sí, empezamos a fallar. Los tres consejos que yo le doy es, tranquilo, tómese su tiempo. O sea, si usted no se siente cómodo con decirlo en el trabajo, está bien, es su tiempo. ujú, O sea, tómese el tiempo, no acceda a presiones y ni se las imponga usted mismo, ¿cierto? correcto. Hay personas que desde muy jóvenes se sintieron tranquilos en expresarlos, hay personas Ujú, con hijos que incluso sí, muy mayores que decidieron decir soy gay después de muchos ujú, años y está bien, no hay nada que juzgar. Lo segundo, tengo una red de apoyo, una red de ujú, apoyo, un amigo, hasta las mismas mascotas, los papás, un colega, de verdad, no menospreciemos el papel de los colegas en este tipo de ujú, situaciones. Un compañero de trabajo puede trascender muchísimo, es decir, una persona que te escuche, que realmente se convierta, la red de apoyo siempre será muy importante. ujú. Si usted Tal cual. definitivamente no tiene a nadie, se tiene usted mismo. Trate de Ujú, sentirse bien antes de rodearse. Y tercero, esto no es un tema fácil y hay profesionales que se encargan de esto. Es decir, hay sí, profesionales que lo pueden acompañar. De verdad, yo sé que el tema de la terapia, de la psicología, incluso quizás no es tan accesible para muchos por ujú, X o Y razón, por recursos económicos, por tiempo, por lo que sea, pero es la mejor inversión que puede hacer. La mejor inversión que puede hacer es invertir en usted mismo. claro. No, no es normal no estar tranquilo. Ujú, Entonces, esa tranquilidad vale muchísimo, de verdad, total. en todos los sentidos. Y hay personas profesionales expertos que están ahí para apoyarlo. Y si usted es líder de una organización, entiende el papel tan importante que usted puede hacer Ujú, por una persona. No hay nada más triste uno llegar mal a la casa porque el trabajo no le fue ujú, bien. O sea, ¿cómo es de bueno estar en un trabajo en el que uno se siente valorado, respetado, querido, apreciado? Eso hace cala, mejora el ambiente laboral, mejora la productividad, uno le gusta ir a trabajar, eso marca la diferencia. No hay así nada es. más aburrido que uno estar en un trabajo donde uno dice, ay, qué presa venir a trabajar, qué presa Ujú, trabajar con esta persona. Hágale la vida más amena al otro y hágase la vida más amena a usted. Eso así es es. como quizás el llamado a usted como colaborador, si usted no hace parte de la comunidad, si hace parte de la diversidad sexual, porque la heterosexualidad hace parte de esa diversidad. Claro. Entonces, pregúntese cómo le puede hacer mejorar la calidad de vida del otro. Es Ujú, lo así básico. es. Muchísimas gracias, o sea, no queda más que darte todo el agradecimiento, Miguel, porque no solamente a veces es la experiencia, no solamente es el conocimiento, sino tener, sobre todo en estos temas, la libertad, la claridad de invitar a organizaciones a que se sumen, porque siento que esto es un movimiento muy grande, que es muy necesario. Y también a esas personas que se toquen un poquito a el otro y a los que están dentro de la organización y si tienen un compañero, si tienen un amigo, si saben que está pasando por esto, pues acompañarlo, conocer, abrirse un poco a la posibilidad de entender, de reconocer, de vivir, de escuchar otras cosas, de aprender otras cosas también es nutritivo. Y parte de lo que tú acabas de decir, yo creo que me encantaría cerrar con dos cosas importantes y una es si usted es una de estas organizaciones, de estos líderes que están entrando en el proceso de conciencia que dice, wow, me gustaría, oye, yo quisiera, pero tengo dudas, pero ahí está Miguel, que hace parte del equipo y que conoce de todo el proceso de comunicación estratégica con su organización, que yo sé que los puede apoyar, que los puede alinear, que los puede orientar para empezar a tener ese tema de diversidad un poco más fresco dentro de su organización. Pero si usted en este momento se siente solo, se siente triste, siente que no sabe cómo definirse, que está en ese proceso, en ese tránsito, o ya ha iniciado el proceso, ya se reconoce, pero aún siente que necesita ese apoyo de un profesional de la salud. Aquí estamos nosotros en Sin Instrucciones, vamos a tener, nos pueden escribir por nuestras redes en Instagram, @sin instrucciones, y con todo gusto, al momento de escribirnos, colóquenlo. Pertenezco a la población LGBTIQ+, con todo el amor del mundo los vamos a atender, vamos a tener un precio muy, muy, muy asequible para todos porque creemos en que el tema de salud mental es para todos, no es para solo algunos, no es para los pocos que puedan, inclusive
Si usted lo está viviendo y no tiene recurso económico, igual escríbanos, porque nosotros podemos hacer grandes cosas y podemos ayudarle. Y qué bien que poderlos ir apoyando y estando de la mano. Así que yo creo que ahí la invitación es a que queremos conocer más, queremos fortalecer nuestra organización. Miguel, yo sé que va a estar con todo gusto de poderles orientar y Ah, nosotros también de poderles acompañar. total. También a disposición mi LinkedIn si me quieren contactar para lo que necesiten, no solamente para temas de diversidad en las organizaciones, también si usted es Ujú. una persona que le gustaría que alguien lo escuchara, bienvenido siempre a esta red. Desde Colibrí Comunicaciones, que es la consultora de marketing digital y comunicación estratégica que tengo, también bienvenidos. Tratamos pues como que promulgar de una otra manera esa diversidad a la que le cree y a la que le apostamos. Total. Entonces, cuentan con un aliado por este lado y seguramente Kate con todo lo que hace también está contribuyendo demasiado para que usted se sienta cómodo y abierto a los retos que tenemos. Entonces, cuenten con nosotros, de verdad. Ahí van a estar, ahí vamos a estar, no están solos y el cambio inicia por nosotros como líderes, como personas, como seres humanos y es un proceso de transformación y bueno, todo proceso de transformación a veces es un poquito difícil, pero es muy rico hacerlo. Así que la Total. invitación es a que se arriesguen, ¿no, Miguel? Se lancen al agua. Así es. Gracias. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de Al Otro Lado y agradecidos con Miguel, que hoy nos dio un tema maravilloso y apasionante para los dos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. Necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama sin instrucción.